Hola, el siguiente tutorial tratará sobre los siguientes temas: el acento, palabras compuestas, diptongos, hiatos y triptongos, acento diacrítico, palabras con doble acentuación y pronombres enclíticos. Veamos el primer tema, el acento. El acento es la intensidad que se le da a la sílaba tónica dentro de todas las sílabas átonas de una palabra. Podemos destacar el acento ortográfico de una palabra tildándola en su sílaba tónica. Los tipos de palabras en que se dividen estas son agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Agudas llevan el acento en la última sílaba. Se tildan las palabras terminadas en n, s o vocal. Algunos de estos ejemplos son amistad, dolor, hotel y collar. Son palabras que no terminan en s, n o vocal, por lo tanto no se tildan, mientras que las palabras como lección, también, además y café terminan en n vocal o s, por lo tanto sí se tildan. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba. Estas palabras, al contrario de las palabras agudas, se tildan cuando no terminan ni en n, ni en s, ni en vocal. Algunos ejemplos de estas palabras son examen, zapatos, problema, adulto. Estas palabras no se tildan por las anteriores reglas explicadas, mientras que la palabra como árbol, lápiz, carácter y útil sí se tildan, ya que no terminan ni en n, s o vocal. Las palabras esdrújulas llevan el acento en la penúltima sílaba. Este tipo de palabras siempre van a ir tildadas o con acento ortográfico. Algunos ejemplos de estas palabras son miércoles, pájaro, gramática. Las palabras sobreesdrújulas lleva acento en la trasantepenúltima sílaba. Al igual que las palabras esdrújulas, siempre van tildadas. Algunos ejemplos de estas palabras son cuéntamelo, gánatela, repíteselo fácilmente. Palabras compuestas son aquellas formadas por dos palabras simples. Al formar la palabra compuesta las dos palabras, la primera pierde su acentuación ortográfica, mientras que la segunda lo sigue manteniendo. Ejemplos de este tipo de palabras: decimoséptimo. Como podemos observar, la palabra décimo pierde su acentuación en la sílaba D, mientras que séptimo sigue manteniendo su acentuación ortográfica. Espantapájaros. La primera palabra no lleva acento, mientras que la segunda sí lleva acento ortográfico. Se escribe espantapájaros, pájaro sigue continuando con su acento ortográfico. Pronombre enclítico: aquel que se une a un verbo para formar una sola palabra. Se puede usar en verbos como en su gerundio o su infinitivo. Los pronombres enclíticos son me, te, se, nos, os, lo, los, la, las, le, les. Algunos ejemplos para usar los pronombres enclíticos en verbos de estos son amarla, cambiándolo, entrégate. Los pronombres enclíticos no se pueden usar en una forma imperativa negativa. De esta manera se tienen que usar: no le digan, más no, no díganle. Cuando vamos a unir un verbo más el pronombre enclítico nos y este verbo termina en s, quitamos la s y agregamos el verbo y el pronombre. Vámonos. Diptongo: unión en una sílaba de dos vocales. Debe tenerse en cuenta que estas vocales deben ir en el siguiente orden: cerrada, abierta, abierta, cerrada, cerrada, cerrada. De ser ambas abiertas se presenta otro caso. También, respecto a la acentuación, el acento siempre va a caer en la vocal abierta y va a estar sujeto a la regla ortográfica. Por ejemplo, adiós, biólogo, náufrago, murciélago, con tilde, sin tilde, comedia, tierra, piojo, fuego. Triptongo: unión en una sílaba de tres vocales. Estas vocales deben ir en el siguiente orden: cerrada, abierta, cerrada. Ejemplos: buey, Uruguay, averiguáis, abreviáis. Hiato: dos vocales se encuentran juntas pero están en distintas sílabas. Debe tenerse en cuenta
que el orden debe ser el siguiente: cerrada, abierta, abierta, cerrada, abierta, abierta. Siempre que el acento caiga en la vocal abierta va a estar sujeto a la regla ortográfica. Sin embargo, cuando caiga en la vocal cerrada, siempre se va a tildar independientemente de esta. Ejemplo: búho, raíz, ataúd, biología. Como se ve, el acento siempre cae en la vocal cerrada, por ende se tilda. Caer, teatro, mareo, leer. Hiatos que no se tildan. Acento diacrítico. Acento que llevan algunas palabras dependiendo su significado o función dentro de una oración. Él. Acentúa la palabra él si es pronombre. Él lo dice, él lo sabía. No se acentúa la palabra él si es artículo. El libro, el niño. Tú. Acentúas tú si es pronombre. Tú lo sabes, tú fuiste. No acentúa la palabra tú si es adjetivo. Tu libro, tu amigo. Mi. Acentúa mi si es pronombre. A mí me llaman, es para mí. No acentúes mi si es adjetivo. Mi amigo, mi casa. Sé. Acentúa sé cuando es verbo de ser o de saber. Lo sé bueno. No acentúes sé cuando es pronombre. Se irá pronto, se dice así. De. Se acentúa de forma del verbo dar, de las cartas, de ejemplos. No acentúes de si es una preposición. Es de tu amigo una libra de carne. Sí. Acentúa sí, adverbio de afirmación, pronombre y sustantivo. Sí, debe mirar por sí. No acentúes sí cuando es conjunción. Si vienes pronto, te daré una entrada para el teatro. Más. Acentúa más, adverbio de cantidad. No quiero más, tengo más años que tú. No acentúe más si es conjunción. Iré a tu casa más, que se puede reemplazar en este caso, pero no puedo ahora. Aún se acentúa cuando significa todavía. José no ha venido aún, tengo más aún. Aún no se acentúa en los demás casos. Aún los niños pequeños saben ya leer. Solo. Acentúa solo si es adverbio. Solo tú lo conoces, solo tú puedes comprenderme. No se acentúa solo si es adjetivo o sustantivo. Estoy solo, toco un solo y un violín. ¿Qué? Acentúa que si tiene sentido interrogativo, ponderativo o enfático. ¿Qué quieres? No sé qué quieres. No lo acentúes en los demás casos. Dice que vendrá pronto, el niño que estudia. ¿Quién? Acentúa quién si tiene sentido interrogativo, admirativo o enfático. ¿Quién llama? No digas quién. No acentúes en los demás casos. El hombre con quien hablas. Quien así lo crea se equivoca. ¿Cuál? Acentúa cuál si tiene sentido interrogativo, dubitativo, ponderativo o disyuntivo. ¿Cuál prefiere? No sé cuál elegir. No acentúes en los demás casos. Es tal cual yo creía. Cual el padre, tal el hijo. ¿Cuánto? Acentúa cuánto si tiene sentido interrogativo, admirativo o enfático. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto te quiero, mamá? No acentúes en los demás casos. Cuanto más corras, te daré cuanto tengo. ¿Cómo? Acentúa cómo si tiene sentido interrogativo, exclamativo, enfático. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo sufro? No acentúes en los demás casos. Es cubano como tú. Se quedó como muerto. ¿Dónde? Acentúa dónde si tiene sentido interrogativo, admirativo, enfático. ¿Dónde vas? No sé dónde está. No acentúes en los demás casos. Búscalo donde te aconsejé. ¿De dónde se deduce el costo? ¿Cuándo? Acentúa cuándo si tiene sentido interrogativo, dubitativo, distributivo. ¿Cuándo piensas pagarme? ¿Cuándo sin él? No acentúes en los demás casos. Cuando vuelvas te lo daré. Cuando más tendrás 12 años. 2. Esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas, se acentúan si son pronombres. De ser adjetivos no se acentúan. Esto, eso, aquello no deben acentuarse nunca. Sin acento. Este niño, esta niña, estos niños, estas niñas. Aquel día, aquella mañana. Con acento. Ese salió ya, esa pensaba ir, esos cantaban, aquel comió poco, aquellos discutían.
Palabras con doble acentuación. Son palabras que emiten dos acentos diferentes, mas no cambia su significado. Esto se debe al acento diérético al recaer sobre la vocal abierta o la vocal cerrada. Ejemplo de estas palabras: ósmosis y ósmosis, periodo y periodo, atmósfera y atmósfera, cóctel y cóctel. Bueno, muchas gracias por ver el video. Espero les ayude para su español. Acentuación, básico. Espero que este tema les ayude en algo en el futuro.